Bien, amigos, estamos tratando las implicaciones de la vinculación del señor Lisandro Macarrulla en el caso Medusa, uno de los expedientes más escandalosos que se han conocido en este país. Y entonces, independientemente de que las actuaciones que se le imputan al señor Macarrulla fueron cometidas antes de su designación como ministro de la presidencia, evidentemente que esto lo afecta. Y dentro de las interrogantes que la gente se hace, y que es lógico que se la haga, es ¿por qué, si el señor Lisandro Macarrulla es señalado directamente por el Ministerio Público, como en algún momento lo menciona en el escrito como acusado, pero resulta que al final, donde se detallan los imputados, los acusados, el que está es su hijo, no él? Lo que puede interpretarse como que fue que lo tenían como imputado, pero por alguna razón lo sacaron después. Porque en el escrito del Ministerio Público se le menciona en algunos momentos como acusado, señor Lisandro José Macarrulla Tavares. Entonces, pero aunque no se le incluyera dentro de la lista de imputados, sí se le menciona de manera específica que él fue quien concertó con el señor Jean Alain Rodríguez la entrega de sobornos por un 20% de lo que recibiera su empresa Más Construcciones. Entonces, la pregunta es, si él fue que concertó ese soborno con Jean Alain Rodríguez, ¿por qué quien figura como imputado es su hijo, que fue, según la acusación, quien hizo el pago? Pero si el propio Lisandro Macarrulla ha dicho en un video que ha circulado incluso en las redes sociales, pero que fue producto de una entrevista en un programa de televisión matutino, que él dijo que que esa es una empresa familiar y que todo lo que se hace ahí, aunque no lo firme él lo endosa, y utilizó esa misma palabra, lo endosa, y es responsable. Entonces, si él fue que concertó este soborno con el señor Jean Alain Rodríguez, ¿por qué no figura como imputado? Una pregunta que poca gente se la ha hecho en los medios de comunicación. En la calle sí se la hace la gente, pero en los medios de comunicación la gente no se ha hecho esta pregunta. Pero si está configurado ahí la tipología del soborno, porque el dueño de la empresa acuerda con el sobornado y se pone de acuerdo en el monto, y es otro como un mandatario, como un subordinado, el que lo ejecuta, entonces resulta extraño de por qué entonces no está como imputado el señor Macarrulla. Quiero decir que con esto no estoy diciendo que el señor Macarrulla sea responsable ni sea culpable de esto que se le está imputando, porque eso es una imputación del Ministerio Público. Y él está revestido de la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Se le puede decir que ya porque el Ministerio Público lo diga, ya necesariamente él es culpable de eso. Para eso viene el juicio. Lo que queremos decir es que no es lógico
que el mismo Ministerio Público lo mencione a él como la persona que coordinó y acordó el soborno con Jean Alain Rodríguez, y que entonces no esté como imputado, no figure como imputado, porque eso le hace hasta daño al propio gobierno. Porque el Ministerio Público, si ya tiene las pruebas y ha asumido esa narrativa de que él participó en el soborno y no lo incluye, entonces eso termina haciéndole daño al gobierno, porque ¿qué puede pensar la gente? Ah, bueno, no lo incluyeron porque hubo presión para que no lo incluyeran, pero al final la presión no fue bastante como para impedir que se le mencionara en la calidad que el Ministerio Público le atribuye a su participación. Pero al final no lo imputan, no lo acusan, pero es como si lo hayan acusado, porque ante la opinión pública está acusado. No va a tener que enfrentar un proceso en lo personal, pero lo va a tener que enfrentar su hijo. No hay una gran diferencia. Y su empresa, como tercero civilmente responsable. Y no solo como tercero civilmente responsable, porque en la ley de soborno, estas empresas son sancionadas en su desempeño, y generalmente son empresas que no pueden volver a contratar con el Estado si se les retiene la falta penal que se le atribuye. En ese sentido, entonces, queridos amigos, el Ministerio Público, el principio de objetividad queda en cierto modo en entredicho, porque si usted objetivamente dice que esa persona concertó un soborno, lo dice claramente en la acusación, y no una sola vez, en varias páginas de una acusación que tiene un volumen extraordinario, 12,000 páginas, se habla. Entonces, ¿qué tanto se dice? ¡Wow! Se dicen demasiadas cosas en ese relato de miles de páginas. Entonces, no hay congruencia. Si usted dice que participó en el soborno, tiene que justificar por qué no está como imputado. Porque en el caso de este señor, el ex jefe de gabinete, señor Cano Sacco, no está en la acusación, a pesar de ser, después de Jean Alain Rodríguez, según el relato de la acusación, la persona con mayor responsabilidad en este entramado de corrupción. No está en la acusación. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Ministerio Público hizo un acuerdo con él. Pactó que él va a ser testigo, y en la lista de los testigos aparece encabezando la lista de los testigos. Son recursos que antes no se veían en la justicia dominicana, pero que este Ministerio Público lo está utilizando, y no deja de tener su base. Probablemente la base legal habría que profundizar, porque los criterios de oportunidad, como establece el Código Procesal Penal, tienen una forma de ser decididos a través de archivos, a través de instrumentos que en la mayoría de los casos deben ser refrendados por un juez de la instrucción. En este caso no ha sucedido así.
un implicado hasta la médula en este caso, que todos los imputados, los coimputados lo mencionan como la persona que llamaba, que extorsionaba, que recibía dinero, que decía a quién le entregaban. El coordinador, era el coordinador del despacho, el jefe de gabinete, pero al mismo tiempo entonces, según el relato de la acusación, era el coordinador de la mafia también ahí adentro. Y ahora resulta que este señor se va a quedar limpio. Se va a quedar limpio con su dinero que se buscó ahí. Tal vez hizo un acuerdo para devolver algo. Y ahora él va a ser un acusador de Jean Alain, que era entonces su jefe y del cual era su cómplice. Bueno, eso no lo vamos a cuestionar, porque si la sociedad entiende que el valor de su declaración para llegar a una condena contra Jean Alain Rodríguez y muchos de los otros imputados puede justificar que se sacrifique que no sea imputado, bueno, eso la sociedad tiene que ponderarlo. Lo que sí nosotros vamos a cuestionar es, primero, que se haga mención de la forma que se ha hecho de personas con un alto perfil público y que no figuren como imputados, porque para eso sí la normativa procesal penal no establece un mecanismo. Si usted imputa a una persona públicamente, el Ministerio Público, en un escrito de acusación, entonces, si se le imputan hechos que constituyen infracción a leyes penales, deben entonces, por el principio de objetividad, ser parte de la acusación. Ahí está el caso que mencionan, porque en una redacción de tantas páginas, eso hay que llenarlo con muchas cosas, que habría que ver, es necesario un escrito de miles de páginas para usted probar hechos concretos de personas que han cometido ilícitos. Bueno, eso tampoco es ilegal. Pero habría que ver la pertinencia, la justificación, la conveniencia de eso. Porque, por ejemplo, ahí se ha mencionado al merenguero Sergio Vargas, que fue beneficiario de un local que había sido retenido por la Procuraduría General de la República como un bien incautado. Pero entonces, en ningún lado se dice cuál será la participación de Sergio Vargas en ese proceso, si va a tener alguna participación. Entonces, eso implica que habría que revisar esos métodos de actuación del Ministerio Público en el sentido de mencionar personas, imputándole hechos que riñen con la ley y que al fin y al cabo entonces no son sometidos a la justicia, no son imputados. Pero vayamos al tema de la licencia del señor Lisandro Macarrulla. Señor director, vamos a ver el tuit que publicó el señor Macarrulla cuando anunció su solicitud de licencia. De conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al presidente de la República una licencia de mi posición como ministro de la Presidencia. Eso fue lo que el señor Macarrulla publicó. Póngalo de nuevo, señor director, para que veamos la hora. Eso fue a las 11:27 de la noche, el día 6 de julio.
a través de su teléfono, porque ahí dice que fue a través de un iPhone. Y entonces, luego, al día siguiente, le preguntan al vocero de la presidencia, Homero Figueroa, sobre esta solicitud, y al otro día, entonces, informa que el presidente Luis Abinader había aceptado la renuncia. Ahí tenemos el del día 8. Mírenlo ahí. Presidente Abinader acepta licencia de Lisandro Macarrulla. Vamos a ver un poco más de la información. Entonces, lo único que se ha dicho sobre eso es esa parte. La solicitud de licencia fue aceptada. Más nada. La solicitud de licencia fue aceptada. Pero no se dice más de ahí. Entonces, en ese contexto, yo quiero que veamos lo que dice la ley sobre esto. Hay un reglamento que dio el presidente Leonel Fernández, que es el reglamento 52309 sobre relaciones laborales en la administración pública, que también lo vamos a poner para que ustedes lo compartan. Señor director, vamos a hacer copartícipe a los amigos televidentes de esto, porque queremos hablar concretamente, no queremos estar aquí como el que está teorizando y mucho menos fabulando, sino queremos hablar con los instrumentos legales en la mano. Este es el reglamento 52309, dictado por el presidente Leonel Fernández. En este reglamento, ustedes podrán ver cuál es el régimen que rige las licencias. Señor director, en una página más adelante, tenemos en una página más adelante tenemos los tipos de licencias. Mírenlo ahí. Este es el artículo 74, porque la ley 4108 de función pública, en su artículo 57, dice que los funcionarios pueden solicitar licencias. Pero miren lo que dice aquí: licencia sin disfrute de sueldo hasta por 60 días. Y el párrafo dice que puede ser extendida por 60 días más. Pero el párrafo 3 dice que el presidente podrá conceder licencias especiales sin sueldo en casos imprevistos o extraordinarios, con la duración y requisitos que considere pertinentes. Bien. Entonces, el presidente puede conceder ese tipo de licencias. Pero el punto es que el tipo de licencia que se conceden tiene que establecerse el tiempo, la duración. Aunque exceda los 60 días, tiene que decirse por qué tiempo se concede la licencia.
y tiene que establecerse los motivos de la licencia. Porque en su tuit el señor Macarrulla solamente dice que por las atribuciones de la ley 4108 él se permite solicitar una licencia, pero no dice cuál es el motivo. Aunque resulte obvio que el motivo es esta acusación, pero tiene que decirlo concretamente. ¿Para qué se retira del puesto? Si es para atender la imputación, si es para desligarse de la función y que esto no afecte el proceso de investigación. Entonces, eso no está bien concebido, no está bien establecido esa licencia. Un asunto tan serio como ese no puede manejarlo el vocero de la presidencia diciendo, el presidente aceptó la licencia. ¿Pero cuál licencia? Si no se han dado detalles. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, el ministro de la presidencia tiene a su cargo, además del ministerio de la presidencia, otras áreas del gobierno que necesariamente no la desempeña como ministro de la presidencia, porque en las atribuciones del ministro de la presidencia no está implícito que tiene que ser jefe de esos gabinetes, como él está. Entonces, la licencia es sobre el ministerio de la presidencia nada más, como él dijo en su tuit. Vamos a verlo de nuevo, señor director, el tuit del señor Macarrulla. Mírenlo ahí. Ahí dice que es de la posición como ministro de la presidencia. Eso es lo que dice. Pero ahí no abarca las demás funciones que tiene en el gobierno. Entonces, señor director, usted tiene ahí también otras funciones que tiene el señor Macarrulla en el gobierno, que está recogida también en una reseña periodística. Mire, ¿qué dice ahí? Lisandro Macarrulla también presidirá el gabinete del sector eléctrico. También ministro de la presidencia y presenta la comisión liquidadora de órganos del Estado. Entonces, en este trabajo del Listín Diario del 1 de octubre del 2020, entonces ahí se dice que también es presidente de la comisión liquidadora de órganos del Estado. En otra parte, también se establece que el señor Macarrulla, y todo el mundo lo sabe, es el jefe del gabinete de transporte. En función de esa atribución, es que ha coordinado este tema de los corredores, de la Charles de Gaulle, de la Winston Churchill, que está a cargo del monorriel de Santiago y todo eso. Entonces, fíjense la magnitud de este problema. El señor Macarrulla, quien tiene todo el derecho a defender su inocencia o su no culpabilidad en esto que se le atribuye, todo el derecho tiene. Porque además, una vida pública
como la que ha tenido el señor Macarrulla, llegando a ser hasta presidente del Consejo de la Empresa Privada, obviamente que requiere que se le tenga un margen de consideración, independientemente de que todos estamos bajo el imperio de la ley. Una persona que hasta el momento había tenido una vida pública sin cuestionamientos como empresario exitoso y líder empresarial, entonces hay que tenerle un margen de consideración. Pero ese margen de consideración tiene que ser dentro de los límites de la legalidad y dentro de los límites de la prudencia. En ese sentido, las atribuciones que tiene el señor Macarrulla en el gobierno, voy a decir que tiene, porque él se le aceptó una renuncia como ministro de la presidencia, pero no se ha dicho si esta renuncia abarca su jefatura del sector eléctrico. Ahí hay un director ejecutivo, Hugo Veras. Hay que preguntar si en el sector transporte, quise decir, que en el gabinete del sector transporte, que hay un director ejecutivo, ese director ejecutivo sigue obedeciendo las instrucciones del señor Macarrulla, porque a esa función él no ha tomado licencia. El gabinete eléctrico, hay que ver si los responsables del gabinete eléctrico pueden seguir recibiendo instrucciones del señor Macarrulla, al igual que la Comisión de Liquidación de Órganos y Entidades Públicas. Entonces, el gobierno está obligado a actuar con transparencia. No tiene otra manera, aunque aquí se está jugando a una estrategia de que los temas se diluyan. Y el gobierno tiene un buen aparato comunicacional. Lógicamente, eso le cuesta un dineral al pueblo, porque en el presupuesto de este año, solo por ese concepto, está pautado ahí 4.500 millones de pesos por concepto de publicidad. El gobierno se gasta miles de millones de pesos en publicidad precisamente para garantizar tener buena imagen, tener buena prensa. Y eso le permite barajar los temas, manejar situaciones que debieran profundizarse, como este caso de esta licencia. Bien le haría al señor Macarrulla y al gobierno definir el alcance de esta licencia, si fuera el caso. Ahora, entrando a otro tipo de consideraciones, porque ya hemos establecido que es legal que el presidente pueda conceder licencia a los funcionarios por razones excepcionales. Ahora, lo que tiene es que esa licencia explicarse y justificarse. Tiene que decirse por qué y el alcance. Eso es lo que está mal. No es la licencia en sí, desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista de la legitimidad política, ya entonces ahí estaríamos hablando otro lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que procede en ese tipo de casos, una persona que funcionarios de los que trabajan incluso con él en el gobierno
en la función del Ministerio de la Presidencia, hasta un viceministro de la Presidencia se mencionó ligado a estas cuestiones, un viceministro actual de la Presidencia. Y la directora financiera actual del Ministerio de la Presidencia también ligado a ese tipo de situaciones de la Operación Medusa. Entonces, ¿cómo se puede dar una licencia en esas condiciones? Porque la licencia lo que implica, según la propia definición de la Ley de Función Pública, es que la persona no tiene que presentarse al empleo, no tiene que presentarse al trabajo, no tiene que rendir informes. La licencia no implica una desvinculación total de las funciones del incumbente. La licencia es eso mismo, una licencia, una dispensa de tener que rendir en el horario de trabajo y rendir cuentas de sus atribuciones. Pero se queda con el rango, se queda con la posición. Entonces, un ministerio tan importante, tan estratégico para el gobierno como el Ministerio de la Presidencia, que maneja hasta los temas de inteligencia del Estado y es una especie de coordinador de todos los demás ministerios, es una especie de jefe de gabinete, no puede tomar una licencia dejando esa posición vacante, porque esa posición no hay forma de que quede vacante por las atribuciones que tiene. Entonces, podríamos caer en una situación de un relajo a la ciudadanía. Un relajo. Yo no voy a mi despacho, no me ven que yo voy ahí, pero yo sigo, como sigo con el rango de ministro, porque no me han destituido ni yo he renunciado, yo sigo manejando desde afuera el Ministerio de la Presidencia. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Le parece decente? ¿Le parece adecuado? Yo no digo que eso es lo que está pasando. Yo no tengo por qué pensar que el señor Lisandro Macarrulla no es una persona responsable, que sabe que ya si pidió una licencia, tiene que desvincularse de todas las atribuciones y todas las funciones que tenía en el gobierno. Pero eso es un asunto subjetivo, lo que yo pienso o no pienso. Lo que es objetivo es que el señor Lisandro Macarrulla al día de hoy conserva su posición de ministro de la Presidencia del gobierno de Luis Abinader, lo que es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. El señor Lisandro Macarrulla tenía la opción de renunciar. Y si no renunciaba, el presidente de la República tenía el deber de destituirlo. Porque está mencionado en un caso de unas proporciones extraordinarias. Señores, hasta decir en esta acusación del Ministerio Público que el señor Jean Alain Rodríguez, él mismo, en su persona, después de haber salido de la posición, después de haber perdido el gobierno del PLD, las elecciones, con Gonzalo Castillo como candidato, del que también se dice que él desviaba fondos de la Procuraduría para la campaña de Gonzalo Castillo, todo eso está en la acusación.
después que sale de la función de Procurador General de la República, después que termina el gobierno, sigue llamando contratistas para exigirle de una manera coercitiva que tenían que pagarle. Y supuestamente con el argumento de que él tenía que mandar dinero de esos sobornos a la Casa Grande. Todo eso está en la prensa en el día de hoy. Tenía que mandar dinero de esos sobornos a la Casa Grande, o sea, al Palacio Nacional. Y entonces, en esas atenciones, él le dijo a uno de estos contratistas, en su oficina de abogado, después que ya no era procurador, que él había sacado de su dinero para mandar para la Casa Grande y que tenía ese dinero abajo y que él tenía que dárselo, devolverle ese dinero como del lugar, porque él ya lo había cobrado. O sea, un caso de ser cierto este relato fáctico del Ministerio Público, que se cometieron aberraciones de ese tipo en el pasado gobierno. Estamos hablando de un caso que probablemente la sociedad dominicana no había tenido conocimiento, porque es la primera vez, según mi registro histórico, que un procurador general de la República es acusado, sometido a la justicia, encarcelado por prevaricación y por cometer actos delictivos en el desempeño de sus funciones de Procurador General de la República. Entonces, un caso de esta magnitud, que lamentablemente ha tocado familias reconocidas por su desempeño en la vida pública y en el sector privado, por ser empresarios de larga data, apellidos sonoros vinculados a este caso. Es una tragedia para la sociedad. Ahora, ojalá sirva de algo. Ojalá sirva de lección para que la gente sepa que todo el dinero no se coge, que hay límites, que usted tiene que saber lo que usted hace y lo que no hace, y que el que está en el poder no piense que porque está en el poder puede hacer lo que le da la gana, porque el poder termina, el poder es efímero, y ese mensaje debe llegarle a muchos de los que están actualmente en el poder, que también se le está señalando dentro de actividades de corrupción. Entonces, ojalá sirva de algo este sufrimiento que están pasando familias reconocidas en la sociedad dominicana, para que se envíe ese mensaje. Pero de la única forma que puede servir de algo es si terminan condenados y cumpliendo condena, no como en los otros casos que el Ministerio Público ha presentado. Ahí tenemos el caso Tucano, ahí tenemos el caso de Brecht, ahí tenemos el caso de los Tres Brazos, donde en la mayoría de esos casos no hay condenados. En el caso de Brecht, 2 de como 40 que había. En los Tucanos, 0 condenados. En los Tres Brazos, 0 condenados. Despachados para su casa. Entonces, si en este caso sucede lo mismo, y lo único que queda es manchada la reputación de esas personas que han sido señaladas, pero sin una sanción penal, entonces la sociedad primero no se va a sentir resarcida, ni se va a enviar un mensaje claro contra la impunidad. Es un reto para el sistema de justicia. Ahora, en lo que tiene que ver con el gobierno, consideramos que el presidente Luis Abinader, y esto lo hacemos de la mejor buena fe,
el presidente Luis Abinader debe proceder a la sustitución del señor Lisandro Macarrulla en lo inmediato. Si él no toma una decisión que entiendo es más adecuada y más conveniente para él mismo, enviar su carta de renuncia. Es lo que le salvaría el honor al señor Lisandro Macarrulla. Mantenerse en una posición que él sabe que ya es insostenible y crearle al presidente la situación de o mantenerlo en la posición o tener que darle un decreto destituyéndolo, creo que no es lo que le conviene al señor Macarrulla. Ya él dio el primer paso y se le reconoce como una acción adecuada. Él dio el primer paso, pedir la licencia para separarse en lo inmediato del cargo. Pero no es suficiente. Tiene que dar el segundo paso, que es la renuncia y dedicarse a sus empresas y a la defensa de su hijo, a la defensa de su empresa, sin tener la presión de que siga en el cargo, porque él sigue siendo el ministro de la presidencia. Y si comete el presidente el error de designar un viceministro de lo que está ahí como encargado del Ministerio de la Presidencia, la imagen del gobierno va a seguir erosionándose, porque un viceministro que era subalterno de él, si queda a cargo del Ministerio de la Presidencia, todo el mundo va a entender que es un títere del ministro en licencia. Y así no puede ser. De modo que yo hago un llamado concreto, primero al señor Macarrulla, porque todavía tiene la oportunidad de enviar su carta de renuncia. O si no, que el presidente Luis Abinader proceda a su destitución y designar una persona de manera permanente como ministro de la presidencia. Pero eso no puede esperar, porque el gabinete eléctrico está a cargo del ministro de la presidencia y aquí hay demasiados problemas con la electricidad. Tandas de apagones y aumento de la tarifa eléctrica, demasiados problemas hay con la electricidad. Y el jefe del gabinete eléctrico es el señor Macarrulla. Aquí hay demasiados problemas con el transporte y el jefe del gabinete de transporte es el señor Macarrulla. Hay muchos problemas en general en el país y el presidente no puede prescindir de un ministro de la presidencia a tiempo completo que lo acompañe en las labores de gobierno. De modo que esperamos que esto quede claro. O renuncia o debe ser destituido. Eso es lo que sería responsable por parte de la administración del presidente Luis Abinader.